buenas tardes, bienvenido a tu programa La Hora del Dragón. Te saludo Tomás Sifus, Salvador Ramírez Elizondo. Te recuerdo darle like a nuestras redes sociales, La Hora del Dragón y Facebook Dragón de Nuevo León. Hemos atendido muchos mensajes, gracias a toda la gente que nos ha dado like, la gente que nos ha enviado sus mensajes, y a lo largo de esta serie hemos tocado diversos temas, sobre todo la cultura china. Anoche me mandó un mensaje y un maestro que mandó su solicitud de allá de Tijuana. Y sobre todo el mensaje relacionado a la cultura marcial, que hemos hablado mucho a lo largo de esta serie. La base, bueno, hemos visto que es mucho de la cultura tradicional china, sobre todo el Kung Fu tradicional y todo lo que engloba ese arte milenario y todo lo que es la cultura milenaria como la cultura china. Hemos recibido muchos mensajes al respecto, sobre todo de muchos de los temas que hay interés. Uno de las preguntas que han hecho, me han cuestionado, sobre todo desde el primer programa, la primera serie. Hablamos mucho de los ideogramas chinos, de los ideogramas antiguos, y me han pedido hablar mucho sobre más detalles sobre eso, sobre el I Ching, sobre el libro del té, sobre todo sobre la filosofía taoísta, el confucianismo, y hay mucha expectativa también al respecto a lo que engloba detrás de un practicante de Kung Fu tradicional. Hemos hablado mucho de la cultura marcial como formación dentro de un practicante, que el practicante pues, no solo es hacer golpes, hacer patadas, sino también lo que lleva como preparación, tanto en filosofías como en diversas técnicas diferentes. Sobre todo, aparte de la filosofía, muchas formas de pensar que influyen en la forma de pensar de un practicante. Hoy vamos a tener algo que han sugerido mucho, sobre todo cómo es la astrología, la magia de la astrología china. ¿Cuál es la diferencia entre una astrología occidental y una oriental, como en este caso la china? ¿En qué se basa? ¿Cuáles son los aspectos que toma? Las referencias, cómo es el calendario, cómo se toman los aspectos para determinar un tipo de ascendente o tipo de signo, cuáles son las diferencias entre todo en los horóscopos, cómo influyen los años, cuáles son los ciclos. Vamos a hablar mucho de esto. Además, de lo que es la magia del Feng Shui, hemos hablado de algunos aspectos. Vamos a tocar el tema sobre todo de la sala, qué tan importante es la sala, cómo tenerla amoblada, cómo deben ser los muebles de una sala, qué representan, para tener una armonía sobre todo en el entorno. Además de algunos tips y consejos de algunos ejercicios básicos, y vamos a tener algunas promociones para ti, así que no te despegues. Estamos en la Hora del Dragón, todos los jueves, un programa de Kung Fu tradicional, cultura tradicional china. Retomando un poco lo que hemos hablado a lo largo de la serie, sobre todo de la forma de pensar de un practicante, lo que influye, parte de eso es la historia, la filosofía, la cultura, y hemos hablado mucho sobre todo la medicina tradicional, cómo se toman muchos rasgos o aspectos, tanto en la herbolaria, cómo se usa la herbolaria, sobre todo la medicina integral china, la acupuntura, que la base sigue siendo la herbolaria, y por qué se usa cierto tipo de herbolaria, qué aspectos se toman mucho en cuenta la época del año, el tipo de movimientos en los astros, que toman de referencia muchos a los chinos para saber qué plantas utilizar. Todo hace mucho hincapié y énfasis, va ligado tanto en los ciclos de cambio, tanto en los movimientos, prácticamente los cambios astrológicos en la Tierra, lo que se presenta cada año. Todo influye, o sea, qué aspectos astrológicos se presentan, se habla si hay un movimiento de algún astro del Sol, todo eso lo hace referente. Entonces, ¿qué es la astrología china? ¿En qué se basa? La astrología china es una ciencia, por decirlo así, milenaria, que se va desde tiempos memoriales, más de 4 o 5 mil años o más, en lo cual va a relacionar mucho con las religiones antiguas chinas, con muchos de los astrónomos, por decirlo así, chinos. Eran maestros pensadores que observaban mucho la naturaleza, los ciclos de cambio que ocurrían en cada estación, en cada año. Y a través de la observación, todo esto fueron desarrollando básicamente estos aspectos. La astrología china toma referencia, hay 12 signos, por decirlo así, que corresponden a animales. Generalmente en el horóscopo occidental hablamos de 12 meses para marcar un ciclo de un año. En la astrología china se habla de 12 animales, pero estamos hablando de un ciclo de 12 años. Son periodos lo que se maneja o se toma de referencia en la astrología china. Es decir, hay combinaciones porque se supone que hay un animal para cada año, hay un animal para cada mes
y para cada hora del día. Entonces, esto hace referencia a que tú puedes tener aparentemente un signo por el año en el que naces. Por ejemplo, ahorita estamos en el caballo de madera, pero qué mes naciste corresponde a otro animal, un animal interior, un animal interno, un animal que llaman por ahí secreto, que es, por ejemplo, la hora del día, y se hace referencia para sacar. Aquí se hacen muchas combinaciones, hablábamos ahorita fuera del aire, aquí con la producción, y puede haber más de 12,000 combinaciones. Entonces, esto lo hace muy completo, muy complejo también en su estudio, pero ¿cómo son estos ciclos? Estamos hablando de que hay 12 animales aparentemente, son ciclos de 60 años. En la época actual empezó el ciclo en 1984, es decir, estamos hablando de 30 años, estamos a la mitad de un ciclo de 60 años que toman de referencia los chinos para sacar todos los aspectos astrológicos. Entonces es algo muy muy complejo y muy diferente a cómo se maneja la astrología occidental. Hace referencia también a los elementos, a los 5 elementos de la manera de pensar en la cultura china, que hemos hablado también en la serie de los elementos, como son madera, fuego, tierra, viento, agua. Y los chinos toman referencia 5 aspectos o 5 planetas muy importantes para ellos, para hacer referencia a todo lo que es una carta astrológica o un estudio astrológico dentro del método chino. En este caso, planetas como, por ejemplo, tenemos, vamos a citar un ejemplo, Marte como elemento fuego, Mercurio como un elemento de agua, tenemos, por ejemplo, Saturno, que se considera como un elemento de tierra. Entonces, así cada planeta tiene un elemento específico. Entonces, se hacen ciclos donde cada año, por ejemplo, si tenemos 2 animales, ahorita tenemos el año del caballo de madera, pero igual van cambiando los ciclos, y esos ciclos comienzan con la rata, el signo de rata, y terminamos con lo que se considera como el cerdo de elemento agua al final de 60 años. Entonces, en ese trayecto de 60 años van pasando cada año por diferente animal con diferente elemento. Esto lo hace, como repito, es algo complejo. Vamos a ir hablando en la serie muchos detalles de esto porque se toma referencia sobre todo el ciclo de los cambios, muchos de los ideogramas antiguos chinos de los que hablamos desde la primera serie, y bueno, esto toma referencia de por qué los animales, o sea, cuál es la referencia desde la rata hasta el cerdo, y cuál es mucho de la simbología. Aquí se toman aspectos, por ejemplo, los chinos, ¿cómo consideraron esto? Hay muchas leyendas en la cultura china, desde que, por ejemplo, el gato y el ratón eran amigos, eran como animalitos, eran muy amigos, y se dice la referencia que una vez el emperador de Jade citó a los animales del reino para una cena, y el ratón lo citó un día después. El gato se enoja y desde ahí son enemigos naturales. Pero hay una cita también en la cultura china donde el emperador de Jade dijo, bueno, voy a darle una importancia a cada animal del reino en una carrera de acuerdo al tiempo en que lleguen. Voy a poner una carrera y vamos a citar a los animales, y en la medida que lleguen voy a darles un año y un orden de importancia, como una jerarquía. Esa historia habla de que, bueno, primero llegó la rata, porque iban la rata y el gato como amigos en su inicio, y como aparentemente juntaron inteligencia, dijeron, vamos a agarrar al buey, porque tienen que cruzar un lago, y montados en el lomo podemos cruzarlo, él puede nadar, está más alto, y nos vamos a través de él. Así lo hicieron, pero a la mitad el ratón avienta al gato al lago, y el gato pues sale como puede nadando a la orilla, y por eso se habla de que son enemigos naturales el gato del ratón y del agua. Entonces el gato quedó fuera de esa competencia. Llega el ratón en el lomo y se mete de directo a la meta, y el emperador de Jade dijo, bueno, el primer lugar es para la rata, por eso el ciclo se habla de que comenzó con la rata. En segundo lugar llega el buey,
Y dice esa historia también que detrás venía el tigre. El tigre pues, está aguerrido, saltando, con toda su fuerza, llegó detrás de ellos. Y atrás venían otros animalitos, como por ejemplo el conejo, que venía brincando por donde podía sobre el lago. Y dice que el emperador le dice: ¿cómo hiciste para llegar? Bueno, me subo encontré en el medio del lago un tronco, y en el tronco me fui subiendo y pude llegar a la orilla. Detrás venía el dragón. El dragón como un elemento también importante en la cultura china, que nos habla de muchas, el dragón como símbolo de realeza, símbolo de crecimiento, de expansión. Es un animal mitológico, pero tiene mucha importancia dentro de la cultura china. El emperador de Jade le pregunta: ¿por qué llegaste aquí en este punto? Dice: bueno, es que yo venía volando, llegué en los aires, pero me detuve a provocar la lluvia para ayudar a la gente en las tierras, en la prosperidad, en la fertilidad. Y viniendo por el lago me topé a un conejito que iba en un tronco, y me fui atrás impulsándolo con mi aliento, con el viento, para que llegara a la orilla. Y bueno, voy llegando. El emperador de Jade dice: bueno, tienes una importancia también por esto, y le da su lugar dentro de la astrología o el horóscopo chino. Y así venían detrás animalitos como, por ejemplo, venían el gallo, venía la oveja, el mono, y juntaron fuerzas, construyeron como una especie de barcaza, como una balsita pequeña, y fueron quitando la maleza y haciéndose paso, como un trabajo en equipo. Llegaron, y el emperador de Jade también les dio su sitio, su lugar. Esta historia marca que después venía el caballo y la serpiente, más que la serpiente le da pues asusta al caballo, dándole como intentándolo morder, y el caballo se desvía, y llegó primero la serpiente que el caballo. Por eso el año pasado fue el año de la serpiente, ahora es el año del caballo. Y también después llega el perro dice: ¿por qué llegaste hasta ahorita? Dice el emperador, cuando se supone que tú de todos ellos eres el mejor nadador. Dice: bueno, es que yo venía, decidí tomar un baño y descansar, y voy llegando. Y ya cuando llegó el cerdo, el emperador de Jade le pregunta: ¿por qué, cómo hiciste para llegar y por qué hasta ahorita? Dice: bueno, es que yo venía para el reino, y decidí tomar un banquete previo y sentarme a descansar, y me dormí un rato, pero ya voy llegando. Entonces, de esa manera, en esos órdenes en los que llegaron, el emperador de Jade les dio importancia. Obviamente el gato quedó fuera. Esto hizo molestia, dice la leyenda, al gato, que aparentemente por eso son enemigos naturales, el ratón y el gato. Hay muchas leyendas, otra también de Buda antes de partir, dio importancia a los animalitos, pero todo eso lo vamos a ver. Vamos a ir a un corte. Te recuerdo a nuestras redes sociales, La Hora del Dragón y Dragón de Nuevo León. Vamos a un corte en La Hora del Dragón. Regresamos aquí en Saludable TV. Estamos aquí de regreso en tu programa La Hora del Dragón. Te recuerdo en nuestras redes sociales, La Hora del Dragón, y Facebook Dragón de Nuevo León. Muchas gracias por todos los comentarios que están llegando, y darle like a la página. Hay mucha gente que se ha integrado a la página, sobre todo en las últimas par de semanas. Gracias al programa haya habido mucha expectativa, hay muchas preguntas también, y mucho interés sobre todo la cultura china, sobre todo la importancia o lo que es el Kung Fu, o cómo nos puede servir. A lo largo de la serie vamos a tener también pronto algunas técnicas de defensa que han pedido pronto en los siguientes programas, así que no te despegues de esta serie. Retomando el tema, estamos hablando de la astrología china, la magia de la astrología china, la importancia de conocer mucho los aspectos y la diferencia que hay entre básicamente la astrología o los horóscopos chinos y los occidentales. Hay mucha diferencia, como estamos viendo, son muchos aspectos los que toman en referencia a los chinos.
muchos ideogramas, muchos aspectos astrológicos, son muy diferentes, incluso lo que toman de referencia desde las constelaciones que tienen los chinos hasta las que tienen en Occidente, desde unas pocas de 18 hasta unas más de 80 del Occidente. Son diferencias muy marcadas y diferentes maneras de interpretar. Una de las preguntas que me han hecho, sobre todo cuando hablamos en uno de los programas sobre la magia de las runas, es sobre todo en la astrología china. Se habla mucho de astrología. Dicen, bueno, astrología sirve para interpretar un destino, para adivinar un destino. Vamos a decir lo que es la astrología. Una carta astrológica te da un panorama de lo que es un destino. Se habla de que un destino es algo que ya está escrito, es decir, un panorama a lo largo de tu vida, de lo que, de acuerdo a los aspectos en los que naces, las fechas, los días, etcétera, hay algo ya aparentemente preestablecido. Esto te da un panorama de cómo está tu vida y qué aspectos tomar para cambiarla o mejorarla, básicamente. Dicen por ahí que a partir de lo que comiences a hacer hoy depende de tu porvenir. Entonces, tal vez un destino ya está trazado, aparentemente, pero un porvenir sí lo puedes ir creando, formando. Un ejemplo que hice o citamos durante el programa donde hablamos de las runas era una cita también de la Biblia, donde Dios le dice a Abraham: ¿qué dicen las estrellas? ¿Qué ves en las estrellas? ¿Qué ves en el firmamento? Y él le responde que no tendré hijos. Eso es astrología. Y dime del firmamento, ¿y ahora qué ves? Y él responde que seré padre de una nación. Lo colocó por encima de ese destino. Entonces, esto hace referencia a que cuando tenemos un tipo de estudios como la astrología china en este caso, te da un panorama de que hay en tu vida aspectos y qué hacer para mejorarlos o superarlos o trascender, porque al final de cuentas uno de los pensamientos, mucho de lo que se maneja dentro de la filosofía marcial es superarte. De hecho, por ahí Federico Nietzsche cita mucho de que el hombre es un puente al superhombre, es algo que debe ser superado. Al decir hombre se refiere a la raza humana, o sea, venimos a trascender, a mejorar, a hacer cambios, a generar prosperidad holística, como hablamos en el programa anterior, el camino del hombre íntegro, estar bien emocional, intelectual, físico, espiritual, materialmente. Entonces, este estudio te da un panorama para que mejores aspectos de tu vida y puedas trascender. Aquí dentro de la astrología china también hay aspectos bien importantes. Al hacer un estudio hacemos referencia a todos los aspectos, incluso lo que pasa en cada año. Por ahí, bueno, sin citar, hay algunos softwares por ahí que conozco que metes tus datos y la computadora te da una carta, una lectura. No estoy en contra de eso, ni te puedo decir que funcionan bien o no, pero sí conozco algunos softwares, un tipo de programas. Hay que tomar en cuenta muchos aspectos: el movimiento del Sol, el movimiento de la Luna. La astrología occidental se basa mucho en los movimientos solares, la astrología china en movimientos lunares, en los ciclos lunares. Entonces sí es diferente. Entonces, un ejemplo, en la astrología occidental tomamos referencia mucho al Sol, y el Sol ha tenido cambios o movimientos. Se habla, por ejemplo, hay muchas citas o leyendas donde se habla de que, por ejemplo, alguna vez el general Nabucodonosor detuvo el Sol. En China, por ejemplo, el general Quan tuvo también, a través de una técnica que detiene el Sol para prolongar el día y luego hacer su ataque. Son leyendas, tradiciones, pero lo que sí es cierto es que en la astronomía se ha comprobado de que el Sol lleva cierto movimiento, cierto retraso, se ha movido en los últimos tal vez 20 años. A veces dices, bueno, se movió un segundo. En astrología un segundo puede significar kilómetros. Entonces, por eso, aparte de los cambios que ha habido en el clima, todo eso influye también en el movimiento de traslación, en los movimientos de los astros. Por ejemplo, hace unos años hubo un terremoto muy fuerte en Chile, donde se habla de que se movió un poco el eje de la Tierra. Eso influye, todos esos detalles influyen mucho para tomar una referencia. Sabes, un software está programado con ciertos datos que a lo mejor en el año, en la época actual, ya están obsoletos porque ya hubo cambios en los astros.
Eso marca mucho la diferencia. Los chinos toman mucho referencia a esto. Ellos checan a detalle qué movimientos hubo, qué tanto se movió. En este caso toman mucha referencia a los ciclos lunares. Por eso vemos que en el calendario occidental, generalmente 1 de enero es Año Nuevo, 31 de diciembre, fin de año. Vemos en Oriente, en China, que varían mucho los ciclos lunares. Por ejemplo, ahorita estamos en el caballo de madera, que sale a finales de enero del 2015, pero entró a mediados de febrero, entonces puede variar entre finales de enero hasta mediados de febrero, la entrada del año, el ciclo nuevo. Entonces, puede haber una persona que nazca en el 2015, en los primeros 30 días de enero, y es caballo de madera. O sea, hay que tomar aspectos, porque se corren los ciclos lunares basados en la astrología china. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hablamos hace unas semanas de las festividades de medio año, donde es a través del 8º mes lunar, que puede variar entre septiembre y octubre. Este año ocurrió esa festividad a principios de septiembre. Entonces, esto referencia lo toman los chinos, y sí hay variantes. Posterior, cada mes, por ejemplo, si el 8º mes lunar aparentemente este año fue en septiembre, estaríamos por ahí ahorita en el 10º mes lunar del calendario chino. Entonces, cada mes tiene una referencia. Por ejemplo, ahorita en noviembre podemos decir que estamos en el mes de perro, pero puede variar de acuerdo a las condiciones de los ciclos lunares. Cada hora, cada 2 horas, así como hablamos en la acupuntura, cada 2 horas la energía corre a diferente órgano, que es una circulación mayor de energía. Cada 2 horas corresponde a uno de los signos del zodiaco chino, que es un animal. Hay que tomar en cuenta también referencias que a veces no se consideran cuando se hace una carta astrológica. El horario verano. Ahorita socialmente estamos ya sobre las 7:40, 7:45 socialmente. La realidad es que son 6:40, 6:45. ¿Por qué? Porque tú mueves el reloj socialmente, por cosas políticas o lo que sea, pero al sol no le vas a regresar una hora. O sea, el gallo se sigue levantando a la misma hora. O sea, a la hora de hacer un estudio de este tipo se tiene que considerar eso. Entonces ahorita, bajo una astrología, son las 6:40, 6:45, corresponde al horario del gallo. Entonces, eso lo toman los chinos en consideración para sacar un aspecto, sacar un ascendente, por decirlo así, como se habla en Occidente, y sacar los rasgos o características de cada persona, y sobre todo ver qué aspectos en favor, en contra tiene, qué habilidades o cualidades puede desarrollar, etcétera. Entonces, los chinos, la astrología china se mete a detalle, profundiza demasiado, es una cultura milenaria que estudia minuciosamente cada detalle, desde la hora que naces, el día, el mes, para considerar todo de una manera minuciosa y saber qué realmente es, cómo es tu personalidad, porque a lo mejor puedes decir, esta persona es serpiente por el año, sí, pero hay que ver en qué hora nació y en qué mes para conocer realmente su personalidad. Entonces, aparentemente de una manera externa, esa persona es serpiente, pero a lo mejor su personalidad es de un dragón, de un mono, y esos aspectos todos siempre se consideran. Hay muchas variantes, pero dentro de Oriente, incluso Japón considera mucho o toma mucho la astrología china. En Vietnam, las diferencias, los cambios son, por ejemplo, que a lo mejor en lugar de meter el año del conejo usan el gato, pero por ejemplo hay muchos países en Oriente que lo toman tal cual es, incluso como decimos en Japón, que hacen cambios, a lo mejor en lugar del buey utilizan el búfalo como símbolos, pero realmente son pequeñas variantes. Todo está basado mucho en la cultura y en la filosofía china, como nos damos cuenta, para tomar todos esos aspectos. Vamos a ir a cada serie profundizando más en este tema. Hoy me pedían que hablara mucho de la astrología china, que es de las más completas, y vamos a tomar muchas referencias. Si quieres conocer más de esto, si quieres conocer cómo son los horóscopos chinos,
cómo hacer una carta astrológica, cómo hacer un estudio, manda tus mensajes. Te recuerdo nuestras redes sociales, La Hora del Dragón. Dale like a La Hora del Dragón, envíanos tus mensajes. Si quieres conocer más de esto, conocer a detalle cómo es el horóscopo, cómo es tu horóscopo basado en la cultura china, cuáles son las diferencias, manda su mensaje a La Hora del Dragón en todas las redes sociales y con mucho gusto te vamos a responder y vamos a subir más información al respecto detallada. Sobre todo, me han pedido también, me preguntaban, como yo manejo mucho la cultura o de las runas, por ejemplo, cómo es el horóscopo celta. Pronto vamos a tener algo de esto. También, cuál es la diferencia en esa cultura escandinava. Vamos a dar también algo de esto. Y además me han preguntado mucho sobre todo la influencia del taoísmo, qué es el taoísmo, el I Ching, el libro de los cambios, que son los libros básicamente muy importantes dentro de la cultura china. ¿Qué es el I Ching? Y cómo se utilizó, cómo aparece. En los próximos programas vamos a tener mucho de esto, así que no te vayas a perder la serie La Hora del Dragón. Hablando también, tomando lo de la astrología, también los chinos consideran todo esto dentro del Feng Shui y vamos a hablar más a detalle en los próximos programas, en La Hora del Dragón, en los próximos programas, más sobre la astrología, sobre todo la importancia para que toman los chinos y cómo a través de checar los astros, cómo los aspectos astrológicos del año, cómo son las enfermedades o cómo pueden ser las enfermedades más comunes o recurrentes. Los chinos saben, por ejemplo, ahorita va a entrar el mes de noviembre. Los chinos dicen que si tomas salvia en noviembre y en mayo, vivirás 100 años. ¿Por qué dicen eso los chinos? ¿Qué referencia hacen? Así que en el próximo programa vamos a tener todos los detalles de esta forma de pensar, de esta cultura milenaria. Vamos a ir a un corte. No te despegues de Saludable TV. Estamos en La Hora del Dragón. Regresamos en un par de minutos. Estamos de regreso aquí en tu programa La Hora del Dragón. Recuerda nuestras redes sociales, La Hora del Dragón y Dragón de Nuevo León en Facebook. Puedes darnos like y mandar tus mensajes. Hemos recibido muchos mensajes y lo vamos a atender posterior al programa. Y sobre todo, muchas preguntas respecto a los temas que hemos visto en la serie. Vamos a ir despejando tus dudas paso a paso. Y retomando lo que hicimos, lo que hablamos en el bloque anterior sobre la astrología china, la magia de la astrología china, es un tema muy extenso. Hablamos de unas generalidades. Si tú tienes unas dudas, quieres saber más cuál es tu horóscopo real, de acuerdo a tu fecha de nacimiento, la hora, cuál es realmente tu animal interno, como dicen los chinos, tu animal secreto, y tu animal, como te ven en aspecto astrológico en general. Si tienes alguna duda, manda tu mensaje a la página de La Hora del Dragón y te vamos a responder a detalle. Y en los posteriores programas vamos a estar hablando más de esto. Es un tema muy extenso, pero vamos a ir despejando más de las dudas y ampliando más sobre forma de parte de la cultura tradicional china, lo que es la astrología china y cómo se consideran los horóscopos en China y las diferencias con Occidente. Otra de las preguntas que nos han hecho a lo largo de esta serie, sobre todo muchos mensajes que he recibido sobre el Feng Shui. Hemos hablado de algunos tips de Feng Shui, que también es un tema muy muy extenso, pero retomando lo que hablamos mucho, sobre todo en el primer programa, sobre todo lo que es el Feng Shui, hay muchas preguntas, sobre todo qué tan complejo puede llegar a ser, que si es necesario modificar a veces la casa, tumbar muros, derribar, que a veces resulta más costoso hacer una adecuación en la casa que construirla.
Entonces dices, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Recordamos que hablamos, lo ideal es desde que tienes el terreno, con Feng Shui edificar todo. Pero ya en la sociedad moderna, cuando prácticamente las casas ya están edificadas, sí puedes hacer cambios sencillos, desde colocar algún símbolo, una decoración, utilizar ciertos muebles para ir armonizando tu hogar y sobre todo hacer que la energía fluya de manera adecuada. Esto es bien importante. Hablamos también mucho la importancia, sobre todo la recámara y los anclajes, y el aspecto también de la entrada. Cuando tú llegas a la casa, al lugar, ¿qué tipo de recepción debe de haber? Generalmente me han preguntado, me siguen cuestionando mucho esto, que qué tan importante es tener un espejo. Cuando tú abres la puerta, tener un espejo. Me preguntan, ¿es que el espejo rechaza las energías? Es cierto. Por lo tanto, al abrir, tú estás llegando y estás llevando una energía buena, entonces el espejo refleja tanto la energía negativa como la buena. Entonces, dicen los chinos que no es bueno tener un espejo frente a la puerta de entrada. Puedes tener en algún otro lado, un lado. Por ahí hay unos espejitos que se llaman bagua, que está relacionado con los 8 ideogramas, que se pueden colocar en algún ángulo, en algún punto, para reflejar algo de esa energía. Pero al llegar, la entrada es como un símbolo también de fuerza, de poder, donde es importante colocar algo, un símbolo. Por ejemplo, muchos me aconsejaban también es que yo tenía mis armas como practicante de Kung Fu, simbolizan algo de poder. No tiene que ser las armas, puede ser un símbolo como un Cristo, una imagen de la Virgen, no sé, algo que te simbolice fuerza, energía, poder, la foto de la familia, algo que indique quién tiene la energía fuerte ahí en la casa. Es como, por ejemplo, vamos a una dependencia de gobierno y atrás, a la entrada, lo que ves es la foto del presidente, como que es la autoridad del país. Entonces, algo que refleje cierta autoridad, cierta fuerza, que puede ser, como digo, la imagen familiar, la imagen de un Cristo, de la Virgen, sería lo adecuado. Posiblemente esa entrada, ese recibidor, es importante. Me preguntan mucho sobre la sala, cómo debe ser la sala. La sala es un espacio de comunicación donde se pueden desarrollar las relaciones humanas, donde puede haber tránsito de comunicación. Y ahí, bueno, es importante aspectar varias cosas. Los muebles, me preguntaron cómo debe ser la sala. Los chinos dicen en el Feng Shui que la sala debe ser en un ángulo como de 90 grados, es decir, como si fuera una pequeña escuadra. Que lo ideal es que querían 3 muebles, un ángulo de 90 grados y por ahí un lado otro pequeño mueble. ¿Por qué? Dicen los chinos, es donde vas a entablar comunicación, relaciones humanas, y tampoco es bueno estar frente a frente como un enfrentamiento, ni todos alineados en la misma, como por ahí todos en un sillón viéndose al frente. Tiene que haber una comunicación, el ángulo de más o menos de 90 grados donde están los muebles de la sala. Al centro, dicen los chinos, no debe estar vacío, debe haber algo, o con una pequeña mesa. Hablan de elemento fuego, si no saben, tienes que tener una hoguera, una chimenea. Ahí enfrente de los muebles a lo mejor puedes tener una pequeña mesa, y por ahí con algo que simbolice fuego, a lo mejor un adorno de velas o algo que simbolice ese fuego, que aviva esa llama. Debe haber comunicación, entonces cosas que manejen comunicación, desde libros, a lo mejor música, sobre todo la música ambiental, música suave que dé tranquilidad, alegría, ese tipo de música, algunos libros que incitan a la lectura, a la comunicación. Y los colores, bueno, se habla a veces de que puedes usar el color rojo, pero el rojo hablamos mucho que es capacidad de acción, que también te acelera. Puede haber algunas decoraciones pequeños rojos, algunos pequeños, no sé, alguna decoración, cuadros, algunas figuras en rojo para activar un poquito de esa energía. Serían también colores como del tipo tierra que te dan cierta tranquilidad, porque pues la sala es un lugar que te va a dar tranquilidad, te va a dar comunicación, a lo mejor entablar una charla en la familia. Entonces se recomiendan más los colores de tipo de tierra. Estos son algunos aspectos o tips que se pueden manejar, por ejemplo, para la sala, que es un lugar de estar, de comodidad, de comunicación. Entonces, a lo mejor recibes a la visita, se entablan relaciones humanas y es bien importante. Igual como recordando la entrada, una imagen que genere algo de fuerza, de poder. Y sobre todo es bien importante la decoración a veces de los cuadros. Hay ocasiones que tienes o tenemos cuadros incluso en la sala, o fotografías
que a lo mejor recuerdan un suceso triste o trágico. Lo ideal es tener cosas que nos den alegría, tranquilidad, que nos recuerden cosas buenas, recuerden cosas positivas, que nos hagan cambiar un poco esa energía, que a veces estamos muy encasillados en los problemas, a veces recuerdos pasados, problemas familiares, energías negativas. Hay que cambiar todo eso. Feng Shui trata de mover esa energía y que la energía o el chi, como dicen los chinos, fluya por todo el hogar para que siga su curso. Un chi, una energía estancada, genera desarmonía, genera enfermedad. Entonces tenemos que hacer que esa energía fluya y esté libre. Entonces estos son algunos aspectos o tips que puedes hacer de manera sencilla, algunos pequeños cambios que pudieras hacer, sobre todo en tu sala en lugar de estar, para que mejores un poco esa comunicación y ese flujo de energía dentro de tu hogar. Te recuerdo las redes sociales, La Hora del Dragón. Sigas integrando, mándanos tus mensajes, todos los mensajes los estamos atendiendo y te los vamos a responder. Sobre todo la información que vamos a estar subiendo, muchas preguntas, sobre todo sobre la astrología china, vamos a subir un poco de información. Y te recuerdo, si quieres saber más detalles sobre tu hora de nacimiento, qué tipo de horóscopo eres, qué tipo de animal interno eres, mándanos todos tus datos, con mucho gusto te los vamos a responder a detalle. Y muy pronto, recuerda, tenemos en La Hora del Dragón un reto para mejorar tu forma, tu figura, tu salud y bajar de peso. En un proyecto que tenemos, un reto para que tú mejores tu salud de manera contundente y mejores tu figura. Ya pronto en La Hora del Dragón, así que esté pendiente. Todos los jueves, 7 de la tarde, tu amigo Salvador Ramírez Elizondo te espera en La Hora del Dragón. Te veo la próxima semana y un saludo a todos los médicos hoy en su día. Muchas gracias, hasta la próxima.